Don't speak Vamos to a me. hablar acerca de los principios de los pactos de Dios con los hombres. We're going to be speaking about the principles of the pacts of God with man. En la Biblia encontramos sin número de pactos. In the Bible, we find a lot of pacts. Está el pacto adámico, There's the Adam pact, el pacto que Dios hizo con Noé, the pact that God did El- with Noah, los pactos que hizo Dios con Moisés. the pacts with Moses. Y hoy queremos hablar acerca del pacto que hizo Dios con David. And today we're going to be speaking about the pact that God did with David. De todos los pactos yo quiero referirme al pacto de Dios con David, Of all the pacts, I want to speak about the pact with God, with David, porque tiene mucha relación con la iglesia. because it has a lot of relation with Entendemos church. que David es una tipología de Cristo, We can understand that David is like a typology pero of God, en David también encontramos mucha afinidad con la iglesia. but we find in David a lot of relation with church. Y Dios hace un pacto con David, And God made a pact with David. y es interesante observar cómo el Señor describe los principios de este pacto en el Salmo 89. And it's interesting how God describes this pact in Psalm 89. Ahora, cuando hablamos de pacto, ¿de qué hablamos? Número uno, hablamos de convenio. Diga conmigo convenio. When we speak about ¿No lo oí? pacts, ¿No lo oí? Convenio. Pero cada pacto o los pactos están basados en fundamentos y principios. pacts are based on principles. Por lo menos cuando Dios pactó con Adán, y con Adán le dijo, When God pacted with Adam, he said, vas a procrear, vas a multiplicarte, you're going to be multiplicated, vas a llenar la tierra, you're going to fulfill the world, podrás comer de todos los frutos del huerto que había en el Edén, you will be able to eat all the fruits pero in no the garden, comerás but you won't eat del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que lo haga morirás. of the fruit of the tree of the science and the truth, because the day when you eat it, you will die. Siempre los pactos de Dios tienen condiciones. The pacts always has conditions. Aún inclusive los pactos entre los hombres están basados en condiciones. Even though the pacts between men are based on conditions. Todo pacto también habla, aparte de convenio, los pactos hablan de compromiso. Diga conmigo compromiso. Pacts speak about engage. Y es interesante observar hoy And it's interesting to watch out en qué está basado los principios de Dios what are these principles of God cuando pacta con los hombres. when he pacts with men. En el Salmo 89, como decíamos, In Psalm 89, va a pedir que se ponga de pie un momentito porque es tan largo este pasaje. Pero vamos a leer del versículo 20. Salmo 89, versículo 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que la aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré sobre su mano, sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Para siempre lo conservaré, para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mandaré lo que ha salido de mis labios,
una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Palabra digna de ser escuchada. Tome asiento. Diga conmigo pacto. Say with me, covenant. Diga conmigo pacto. Say with me, covenant. Nosotros hemos titulado We have titled este año this year el año de fortalecer lo alcanzado. the Diga year- conmigo, the year año of de fortalecer lo strengthening alcanzado. what we have reached. No desayunaron bien, ¿verdad? Este año, ¿cuál es nuestro compromiso con Dios? What is our compromise with God this year? Año de fortalecer lo alcanzado. Dígalo todos, a ver. Y estamos basándonos We're basing en el texto de Efesios 6:10 que dice fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. on Ephesians 6 verse 10. Ahora, Dios es un Dios de pacto God is a God of convenience, y los pactos son de Dios hacia el hombre, and the pacts are from God to man, no del hombre hacia Dios. not from man to God. Y a veces escuchamos a personas hablar de que hay que pactar con Dios. Sometimes we hear people speaking Yo about creo, pacting with God. yo creo que no es la palabra más adecuada, porque siempre los pactos vienen de Dios hacia el hombre, Maybe it's not a correct word because No, always no, no. convenience comes from God, no del hombre hacia Dios. not from man to Pero God. nosotros como iglesia de Dios But us, like a church, estamos bajo un pacto, we're under a covenant. un pacto que se realizó en la cruz del Calvario. A covenant that was made on the cross. Hablamos de un nuevo pacto We're speaking about a new covenant. y todos saben lo que sucedió en ese nuevo pacto, And everyone knows what happened in that de qué covenant. manera Jesús dio su vida In such a way, Jesus gave his life. para que este pacto tuviera validez delante de Dios. So this covenant may have a meaning in front of God. Encontramos sin número de ceremonias We find a lot of celebration cuando Dios hacía pacto con los hombres. when God used to make covenants with men. Siempre la mayoría de los pactos se hacían con sacrificios, Most of covenants were made with sacrifices como una promesa de que Dios respaldaría este pacto con el hombre. as a promise of God helping this covenant. Y en la cruz del Calvario Dios pactó dando a su Hijo. And in the cross, God made the covenant with his son Para remisión de nuestros pecados. so he could forgive our sins. Así que nosotros estamos bajo el pacto del nuevo pacto. Diga, estoy bajo el nuevo pacto. So we are under the new pact. Así que nadie tiene por qué estar aquí triste So no one has to be sad ni desconsolado, porque nosotros tenemos la promesa de ese nuevo pacto en nuestra vida. because we have the promise of that new covenant. Y hay algunos datos interesantes en cuanto a los principios de los pactos de Dios con los hombres. There are some interesting facts about this En covenant. el Salmos 89, In Psalm 89, la primera cosa que encontramos, the first thing that we find, como es un texto tan largo, yo lo he resumido en 8 cosas. I have made it shorter because this is very long. Y lo primero que vamos a ver es acerca de la promesa de Dios garantizada, And we're going to see that the promise of God is warranted. en este caso a David, In this case, with David en este caso a la iglesia. and the church. Y mire, hermano, la promesa de Dios estuvo garantizada por la naturaleza de lo que es Él. And the promise of God was guaranteed because of his nature. Él se puso como Él mismo, He put himself como promesa de ese pacto que hacía con David. as a promise of that covenant that he did with David. Y encontramos algunas cosas en cuanto a las promesas de Dios, And we find some things about the promises of God que está dentro de la naturaleza de lo que es Él. that are inside of his nature. Y una de las primeras cosas que encontramos en los primeros textos del Salmo And one of the first things that we find in this verse es que las promesas de Dios son eternas por el hecho de que Él es eterno. is that the promises of God are eternal because he is eternal. Gracias por el amén. Thanks for the amen. Las promesas de Dios son eternas por causa de que Dios es eterno. The promises of God are eternal because of he is
eternal. Dios es el eterno Dios. God is the eternal God. Imagínese, hermano, que el Señor cuando pactó con Israel Imagine that when God made the covenant with Israel de hacer de Israel una iglesia o un pueblo especial, of making Israel a special place, le cogió de tantas naciones, cogió Israel. He chose him from many nations. No es porque fueran los mejores, It's not because they were the best, pero Dios en ese pacto escogió a Israel para bendecirla. but he chose Israel to bless it. Y Deuteronomio describe claramente lo que el Señor decía: bendito el que te bendijere And the Deuteronomy says, Y mal- blessed be the one that blessed you, y maldito el que te maldijere. and cursed be the one that cursed you. Y hasta el día de hoy, hermanos, And, se habla tantas cosas mal de los judíos, and until nowadays, there's so much people speaking about the Jews, imagínense, a pesar de todos los fracasos de Israel, even though all the failures of Israel, a pesar de la dureza de su corazón, even the toughness of their hearts, a pesar de la terquedad de ellos, even though they don't want to understand, como un pueblo rebelde y duro, like a rebel town, rebel place, e independientemente de su actitud, el pacto de Dios sigue vigente con Israel. and even though all those things, the covenant of God steals, Por eso que nadie puede maldecir a Israel. so no one can curse Israel. Y el que lo haga And the one that does it estará sujeto a los juicios de Dios. will be judged by God. El Señor dijo: maldito el que te maldijere. God says, cursed be the one that cursed you. Usted escuchó hace poco como el presidente Chávez hace 2 años dijo: yo desde mis entrañas odio a Israel. Desde Did mis you hear entrañas. how the president of Venezuela said that from his stomach he hates Israel? Él mismo profetizó su final. He prophesied his finals. Porque él dijo: desde mis entrañas detesto a los judíos. Because he said, from inside out, I hate the Allá Jews. atrás. Y desde sus entrañas el hombre tiene un cáncer, And from inside out, he's got a cancer now. un cáncer prolífero A cancer that goes everywhere, que le está corriendo por todos lados. that is eating everywhere. Y lo último que supe es que se fue al cerebro. And the last thing that I heard is that went Y por to his mucho que los brains. santeros, por mucho que los hechiceros en Cuba estén tratando de cómo sanar ese cáncer, And even though they're doing witchcraft to heal this cancer, hermano, nadie puede detener los juicios de Dios. no one can stop the judgments of God. Inclusive hay iglesias cristianas en Venezuela que están orando para que el hombre sea sano. Even though there are Christian churches that are Pero yo praying for him to be pero healed. estoy convencido que el hombre está sujeto a los juicios de Dios But I'm convinced that he is over the judgments of God por maldecir al pueblo de Dios. for cursing the people of God. Cuando usted ve a un judío, When you see a Jew, por muy tacaño que sea, cuando usted se va al almacén de un judío, even though if he is a bad person, no diga nada mal contra él. don't say anything bad Bendígalo. about him. Bless him. Porque independientemente de sus errores, todavía el pacto de Dios está vigente en ellos. Because even though he has mistakes, the path of God is still done. Bendito el que te bendijere Blessed be the one that blessed you, y maldito el que te maldijere. and cursed be the one that cursed you. ¿Desde cuántos años hace que Dios pactó con Israel? Hace miles de años. How many years ago did God make that Cuando covenant? apenas estaba en su inicio, When they were in the start, cuando Dios le dijo a Abraham: haré de las estrellas, si la puede contar, una gran nación. when God said to Abraham, I will make the stars, if you Ya- can count it, a great Y nation. hasta el día de hoy han pasado miles de años And y until- todavía Israel sigue siendo el pueblo de Dios. And if it's been a lot of years, but Israel is still the people of God. A través de la historia, muchos han querido desaparecer a Israel del mapa de la tierra. Throughout history, there are many people that have wanted to take off Israel from the map. Hay movimiento antisemita en el mundo entero There are movements que han ejercido una persecución contra los judíos. that have pursued the people of Israel. Israel está en medio del ojo de la tormenta de países musulmanes árabes que le odian hasta la muerte Israel is being hated by Muslim people, y no han podido destruirlo ni podrán, and they cannot destroy it, and they will not be able to do it. porque la promesa de Dios está sobre ellos todavía. Because the promise of God is over them.
En la guerra que hubo de 7 naciones que se levantaron contra Israel, In the war that were 7 nations against Israel, creo que fue una guerra de 6, 7 días. it was a war of 7 or 6 days. Israel solamente tenía 15,000 soldados. Israel only had 15,000 Egipto, soldiers. Egipto, Etiopía, Siria y los países cercanos se unieron e hicieron una confederación de países para destruir a Israel. Many countries gathered together to destroy Israel. Israel con 15,000 soldados And Israel with 50,000 soldiers derrotaron a sus enemigos. destroyed their enemies. En las crónicas de la historia de esa guerra, In the chronicles of the story of that war, algunos de los enemigos de los judíos veían ángeles con espadas resplandecientes que descendían para defenderlos a ellos. there were so many soldier enemies that saw angels coming down Y esa from heaven. guerra moderna de este tiempo no la ganaron ellos, la ganaron los ángeles de Dios que llegaron para cuidar y defender el pueblo de la promesa. And that modern war was not taken by the soldiers, but from the angels. Así que nunca hable mal de un judío. So never speak bad about the Jews. Mire, hermano, con todas las cosas, yo decía hace poco, con todas las cosas que la gente ha dicho del presidente Martinelli, I was saying that so many things that people con have todos los said errores y los desaciertos que él tenga como presidente, about their president, but with all his mistakes, de todos los presidentes que ha habido en la historia de Panamá, ha sido el más sabio e inteligente. of all the presidents that Panama have had, he is the smartest. Porque hace poco, todos saben, hace poco hubo una reunión de las Naciones Unidas Because in a meeting that of the United Nations, donde se iba a hacer un tratado where they were about para apoyar de que la zona de Gaza fuera un estado libre e independiente, to support the Gaza place to be an independent place. y de los países latinoamericanos, 5 de ellos no dijeron sí ni no. And of the Latin American countries, Pero en there- Latinoamérica, el único país que dijo apoyamos a Israel hasta las últimas consecuencias fue Panamá. of all the countries, the only Sí que one la that said bendición de no Dios está sobre was Panamá. So the blessing of God is over Panama. And the interesting question is where we are in this convenience of Nosotros God. como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, también estamos debajo de este pacto. As people of God, we're under this convenience as well. Y el pacto de Dios con su iglesia es un pacto eterno. And this is an eternal covenant. Así que todo aquel dedo que se mete contra la iglesia, también el juicio de Dios le caerá. So everyone that gets against the church, Todo the lo- judgment of God will fall over Todos him. los que se levantan para maldecir a la iglesia, eso va a retribuirse a ellos. Everyone that curses the church will go against him. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Because no one can curse what God has blessed. Dígale que está a su lado, nosotros somos bendecidos por Dios. Say the one that is next to you, we are blessed from God. Así que no se preocupe cuánta brujería le tiren. No So se preocupe cuántas maldiciones vengan del norte, del sur, del este y del oeste. No se preocupe porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. So don't worry about witchcraft against you because no one can curse what God has blessed. Ahora el Señor dijo algo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. God said, I will build the church and the doors of hell will not go against them. Pablo dijo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa criada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te hará daño, nada. Nothing can bother you. ¿Sabe que el Señor dentro de este pacto con David no solamente demostró que su pacto es eterno con él, sino que le dio la promesa? La promesa fue dada a David de Dios. Y en este caso, hermano, nosotros recibimos por medio de Jesús la promesa de perdón, salvación y vida eterna. Y eso nada, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, el Señor siempre da oportunidad para uno restaurarse. ¿Cuántos lo creen, hermano? We receive from Jesus the promise of eternal life. Cuando el justo cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. 70 veces cae el justo y 70 veces Dios 70 lo times levanta. will the just fall, Y a and veces 70 times God will raise him up. uno se pregunta ¿por qué fulano cayó y volvió a la iglesia? So sometimes we wonder ¿Por qué why some people, el que cae vuelve a la iglesia?
Why some people fall and they come back to church? Porque todavía está bajo el pacto. Because he is under Todavía the está bajo la convenient. promesa. He's still under the promise. Todavía la gracia de Dios está sobre él. He's still under the grace of Todavía God. Dios sigue siendo el Dios de amor. God is still the God of love. Ahí lo vemos en el caso del hijo pródigo. So we can see Le the pidió la plata a su padre, son that asked the money se fue al from his mundo, father, se fue al mundo y malgastó todo su dinero. went out and spent all this money. Y su padre nunca perdió la esperanza de que su hijo volviera. And his father never lost the hope of his son coming back. Y cuando vuelve, And when he came back, el padre lo abraza, the father llora heard con him, él y cried with dice, him, muerto era, pero ahora vives. and said, "You were dead, but now you're alive." Le mandó a bañar, Sent him to a take a poner bath, una vestidura nueva, to dress, a with poner new un dresses, anillo y mandó a que escogieran el cordero más grande de la manada para hacer una fiesta por su hijo que había regresado. and sacrificed the best lamb for his son that had come back. ¿Y qué decía el otro hermano? And his brother, what was saying? Enojado, He was angry. bravo. He was upset. Y dice, ¿y a mí, que he estado aquí toda la vida contigo, a mí tú no me has hecho fiesta? And said, "You Y have." este que fue y se gastó toda la plata que le diste, toda la herencia, y anduvo en malos pasos, a ese sí tú lo honras más que a mí. Cuidado, iglesia. Cuando usted ve a un hermano que ha caído y regrese, hermano, recíbalo con bombo y platillo, recíbalo con fiesta, porque todavía está bajo la bendición de Dios. When you see a brother that falls and comes back, be welcome with him and help him out, Porque because the Israel, blessing con of todos, God is still with porque him. Israel con todo su pecado, con todos sus fracasos, sigue siendo el pueblo de Dios hasta el día de hoy. As Israel, with all his mistakes, is still the people of God. Así que no se mete en problemas con Dios. So don't get in troubles with God. El Señor, dentro de esta promesa dada a David, habló de que su trono sería seguro y sería eterno. In this promise, God O said sea, that sería duradero, o sea que iba a durar. Habla de eternidad, de tiempo. the throne of David would be eternal. Las promesas que el Señor alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario también son eternas. ¿Cuántos lo creen? The promise that God reached in the cross are eternal. Nosotros estamos bajo la promesa eterna. We are under the eternal promise. El Señor dijo, de cierto digo, el que cree en mí tiene que vida eterna. God- Así que las promesas de Dios son eternas. Jesus said, "The one that believes in me has eternal life." So promises from God are eternal. Eso quiere decir que después de cualquier cosa entramos a la eternidad. So it means that after all, we'll go to eternal. Dentro de la promesa dada de Dios a David encontramos también In the promises that God gave to David, el reconocimiento de Dios we see the recognition of God como el Dios supremo as the supreme God en la tierra, on earth, en los cielos in heaven, y soberano en la tierra. and in earth. Dios puso como condición en este pacto lo que era Él, su naturaleza. Y decíamos que dentro de la naturaleza de Dios está su eternidad, pero también está su soberanía en los cielos. Él es el ser supremo de los cielos y soberano en la tierra. ¿Cuántos lo creen? He's the supreme being Y él mismo se on pone heaven como, and in y on él mismo, earth. y él mismo se pone como la garantía. Trata de entender lo que quiero decirle. Se pone como garantía para darle solidez al pacto hecho con David. He's the one that guarantees the pact with David. También habla dentro de la promesa, habla de su poder y de su supremacía sobre esta tierra y sobre el universo. Within the promises, it speaks about his supremacy. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es todopoderoso? How many of you believe that Levante la mano lo que creen. God is almighty? Es todopoderoso. God is almighty. Dentro de la promesa dada a David encontramos también su dignidad. Within the promises, we Su find his dignidad dignity. basada en su santidad. His dignity based on his Y holiness. y la santidad de Dios la vemos expresada en el principio de justicia. In the holiness of God, we see it in the principle of Así que justice. cuando hablamos de dignidad, hablamos de santidad. So when we speak about dignity, we speak about Cuando holiness. hablamos de santidad, hablamos de su justicia. When we speak about holiness, we speak about justice. Y Él se pone como ejemplo, So he puts himself Él se as an pone example como el respaldo de esa promesa to guarantee this por promise. el hecho de que Él es
Él es santo. for the fact that He is holy. Y esa santidad se expresa en su justicia. And this holiness is in His justice. Pero el Señor también pone como parte de este pacto con David su misericordia y su verdad. But God puts in this promise His mercy and His truth Ahora, as well. míreme, hermano, míreme. Cuando hablamos de misericordia, ¿de qué estamos hablando When we nosotros? speak about mercy, what are we speaking about? ¿Alguien me puede decir? Can someone say it? Dios puso dentro de este pacto su misericordia God puts His mercy in this pact como un Dios misericordioso. as a merciful God. Pero ¿sabe usted lo que significa misericordia? But do you know what mercy means? ¿Alguien me puede decir qué significa la misericordia de Dios? Do you know what does it mean, the mercy of God? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Creen ustedes que la naturaleza de Dios, la misericordia es en sí la naturaleza de Dios? Do you believe that the mercy is the nature of God? Si hay algo, como siempre digo, si hay algo que nos sostiene a nosotros, dos cosas, su gracia y su misericordia. If there's something that holds us, is His mercy and His grace. Si la misericordia de Dios no te sostuviera a ti ni a mí, ninguno estaríamos aquí. Without the mercy of God or His mercy, Porque ¿cuántos pecan todos los días? you wouldn't be here because everyone sins Todos los días every day. pecamos. We sin every day. ¿Seguro? ¿Quién pecó hoy? Who sinned today? Mientras estemos en esta naturaleza humana, While we are on this nature, vamos siempre a tener conflicto con esta carne que se revela contra todo lo que es Dios. we're going to have conflicts with this flesh that is Y against todos los God. días cuando yo oro, And every day when I pray, yo le digo, Dios, no solamente le pido perdón a Dios por cualquier pecado oculto I not o cualquier cosa que haya visto. I not only ask God for forgiveness ¿Sabe lo for que yo everything hago? I saw, Yo me baño en la misericordia de Dios. Yo digo, Dios, I take yo a me bath baño- in the mercy of yo God. me baño en tu I misericordia. have a shower in the mercy of God. Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Because our God is a merciful God. Él no te está señalando, mírame allá atrás. He's not pointing at you. A pesar que algunos te están hablando. Even though that there's con todo people- y que esté hablando, Dios no te está señalando. Even though there's people chatting, A Dios He's nadie not pointing señala. at you. ¿Usted ha visto alguna vez Dios señalándole cosas? Have Ey, you- no te metas por ahí. Ey, ¿qué hiciste? Ey, ¿por qué hiciste eso? Nunca encontrarás a Dios con el dedo amenazándote. Have you seen God pointing at you and saying what you're doing? Porque Dios es un Dios de misericordia. You haven't, because He's a merciful God. Y dice la Biblia And Bible says que cuando Moisés estuvo ante el Shekinah de Dios, that when Moses was in front of the Shekinah of God, él quería ver a Dios. he wanted to see God. Y el Señor le dijo, nadie puede ver mi rostro que no muera. And God said, no one can see my face. Y el Señor solamente le mostró Because a Moisés sus espaldas entre dos peñas. Because he will die. And God showed Y Moses, cuando Dios desciende sobre ese lugar, showed Moses his back. vino un viento fuerte que levantaba las rocas, los árboles y un ruido estruendoso que provocó cierto pavor en el corazón de Moisés, que solamente podía decir, Jehová, lento en su ira y grande en misericordia. And when Moses came back from that mountain, there was a lot of wind. Eso en cuanto a la promesa de Dios, This is, all, garantizaba en su naturaleza como Dios. this is all about the promise of God guarantees in His nature. Pero dentro del pacto de Dios con David, But within the covenant encontramos 6 cosas of God with David, we find 6 things. en que se basa esta promesa de Dios con David. And this promise is based on that. Lo primero que yo encuentro en este texto que leímos The first thing that we find es el favor de Dios sobre el pueblo. is the favor of God with the people. ¿Cuántos creen que el favor de Dios está sobre nosotros? How many of you think that the favor of God Ya is hablamos de over eso. you? Dentro de esas 6 cosas encontramos también la manera en que David fue ungido. Within these 6 things, we find the way that David was anointed. Y dentro de ese pacto estaba el acto de ungir a David. And within this convenient was the fact of
anointing David. Como dice el versículo 20, hallé a David mi siervo, As the verse 20 says, lo ungí con mi santa unción. I anoint him with my holy Y anointing. dentro de ese pacto con Dios estaba el hecho de ungirle a él con aceite que era símbolo del Espíritu Santo. And within this convenient was the fact of anointing Ahora, ese David tipo with oil. de pacto de ungir This kind of convenient of anointing lo separaba a él separated him de las cosas del mundo from the things of the world y lo consacraba and consecrated him para Dios. for God. A veces, hermano, en esta parte, allá atrás, en esta Sometimes- parte, a veces somos muy dados a ser muy superficial. Sometimes we're too superficial Porque ungir era separar. because anointing means separate. Ungir era dedicar, It's dedicating separar con un propósito. with the purpose. Y David fue ungido y separado con un propósito. And David was separated and anointed with a purpose. Pero ¿sabe qué, hermano? Este acto de ungir en el Antiguo Testamento era muy solemne, But it was very holy, the act of anointing. muy respetuoso, It was very respectful. que provocaba hasta cierto punto temor en las personas que estaban ahí. It provoked fear with the people that was there. Era un acto de mucha reverencia. It was a respectful act. Ahora yo pregunto, hermano, ¿seremos nosotros reverentes Are we respectful? al saber que sobre nosotros también vino ese poder? Are we respectful about the fact that we are Y sabe una cosa, over hermano, under solamente, that power? sabe, hermano, solamente los profetas, los reyes Do you know that only the prophets and the kings y los sacerdotes eran los únicos que gozaban el privilegio de ser ungidos? and the preachers were the only with the privilege of being anointed? Y todos los actos de reyes, profetas y sacerdotes al ungir era un acto muy solemne. And it was a very holy act. Era Dios diciéndose separado para un propósito específico. It was God saying separated for a Yo le main pregunto a purpose. ustedes, hermano, ¿hasta dónde ustedes respetan? So, ¿Hasta dónde ustedes son reverentes? so how you respect this ¿Hasta dónde act? ustedes son celosos en el momento en que Dios te ungió con el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde tú respetas esa experiencia? Porque a Dios le plació escogerte del montón y derramar el Espíritu Santo sobre ti. How much you respect the act of being anointed with the Holy Spirit? ¿Cuánto respetan esa experiencia? How many of you respect this act? ¿Cuánto valorizan esa experiencia? How many of you valorize this Porque el act? hecho de ungir con el Espíritu Santo Because the fact of being anointed with the Holy era Spirit parte de las promesas del pacto de la gracia, del nuevo pacto alcanzada por Jesús en la cruz del is Calvario. part of the convenient of the new convenient in the cross. Y el Señor le dio a los 120, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. And God said to the 120, Y go in todos, Jerusalem. y los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo como parte del pacto bebió de ungirnos y separarnos con un propósito específico. And those 120 received the powers of the Holy Spirit because that is under the Yo le convenient of pregunto, the new hermano, convenient. le pregunto a ustedes, ¿eso no es un privilegio? Isn't that a privilege? Pregunto, ¿no es un privilegio? I ask you, isn't that a privilege? Ser ungido con el Espíritu Santo, Being anointed with the Holy Spirit? con evidencia de hablar en nuestra lengua, es un privilegio. With the evidence of speaking in new tongues? Ahora, ¿cuál es el propósito de la unción en nosotros? What is the purpose of the anointing in us? ¿Qué quiere Dios con nosotros al ungirnos con el Espíritu Santo? What does God want ¿Sabe with usted, anointing us? ¿Sabe usted que una de las funciones de la unción de Dios, del Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, una de las funciones es provocar en nosotros deseo por Dios, hambre por Dios, deseo de busca de Dios? Es la primera cosa que hace Él. Do you know that the first thing that the anointing in the Holy Spirit does is the hunger for Him? Usted oyó lo que decía el hermano Andrew, Did you hear what Brother Andrew said? que muchos vienen, That many of you come, pero no hay deseo en ellos, but there's not a desire in them. no hay hambre de buscar a Dios, There's no hunger for God. no hay hambre por la palabra de There's Dios, no hunger for the Word of God. no hay devoción por Dios. There's not devotion for God. Entonces, si eso no está y usted habla en otra lengua,
entonces no sé qué lengua está hablando usted. So if you're speaking in new tongues and you don't have that desire, I don't know what tongues are you Porque speaking las in. lenguas es la señal física que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Because the new tongues are the signal of that we have received the Holy Spirit. Y ese poder provoca en nosotros un deseo de buscar a Dios. And that makes it Un give us a desire. deseo de alabar a Dios. Give us a desire of praising God. Un deseo de exaltar a Dios. A desire of praising God. Un deseo de glorificar a Dios. A desire of glorifying God. Ahora, déjeme decirle, hermano, hay gente que le molesta a los pentecostales. There's people that gets angry with the Pentecostal Yo he visto people. inclusive, entre comillas, evangélicos, que le molesta a los hermanos cuando gritan en otras lenguas. I've seen evangelic Se sienten Christians incómodos. that get angry with the Se Pentecostal. enojan. They get angry, they get Y upset. dice es que Dios es un Dios de orden y uno tiene que orar calladito. They say you have to pray very quiet. Bueno, eso le decía la iglesia de la Odisea. That used to be said by the Laodicea church. Como era una iglesia tibia, As they were lukewarm, se jactaban de su riqueza, they said de they su- were proud about de su his posición social, wealth and his pero position. no había nada dentro de su corazón hacia Dios. But there wasn't anything inside of his heart Y el for Señor God. tuvo que decirle a ellos, ustedes son pobres, miserables y desnudos. So God said to them, you are poor, you're miserable. Y le dice, compra de mí oro refinado en fuego. And he says, buy from me gold. Pregunto, ¿cuántos están aquí? I wonder how ¿Cuántos many of you are pentecostales? here. A ver la mano, ¿cuántos pentecostales hay Raise your aquí? hand if you're here. ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Raise your hand if you're here. ¿Cuántos pentecostales hay How many aquí? Pentecostals are here? ¿Cuántos pentecostales hay aquí en esta hora? How many Pentecostals are here? Oiga, a mí no me interesa, mire, a mí no me importa quien me critique, I don't care about people criticizing me. porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia Because the baptism in the Holy Spirit is an experience. transformadora. It's a transforming experience. ¿Sabe, hermano? Algunos toman esto en relajo. Some people Algunos les gusta vacilar con esto. just kid Pero about this. yo les he sido ejemplo a ustedes. But I'm being an example for you. Yo les he sido ejemplo a ustedes. I'm being an example for you. Durante el tiempo que he estado aquí he sido ejemplo para ustedes. For the time that I've been here, Cuán importante es que nuestra vida esté sumergida y llena del Espíritu Santo. how important is our life being deep in the spiritual life? Cuando yo estaba convertido, When I became to church, 21 días de convertido, 21 days of being Christian, yo no había recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo. I hadn't received the baptism in the Holy Spirit. Todavía habían palabras sucias que yo decía. I used to say dirty words, Y me venían unos pensamientos terribles. and I had bad thoughts. Pero yo le puedo decir con contundencia a ustedes But I can tell you clearly que cuando Dios me bautizó con el Espíritu that Santo, when God baptized me with the Holy Spirit, sentí que esa experiencia transformó todo mi ser. I felt that experience transformed my life, Transformó mi manera de hablar. transformed the way that I speak, Me dio elocuencia para hablar. gave me fluently when I Y speak. hasta el día de hoy, de 36 años de ser pastor, nunca he dicho una palabra vulgar. 36 years of being a pastor, I've never said a dirty word. Antes era un boquisucio. Before that, I used to say a lot of dirty Ahora, words. hermano, mis palabras son siempre para exaltar y glorificar a mi Dios, porque Él hizo una transformación en No. mi vida por medio del Espíritu Santo. Now my words are to praise God. ¿Sabe, hermano? Dice que el rostro de David, tanto de Saúl que recibió de David, dice fue transformado. Es que cuando la unción cae en la vida de una persona, causa una transformación. Digan conmigo, When- transformación. When the anointing falls over the person, it makes a... El acto de ungir era tan solemne The fact of anointing was so holy. El acto de ungir era tan solemne It was so holy que cuando la gente veía que el profeta llegaba that when people saw the prophet coming con el cuerno del aceite, with the oil, es porque Dios quería provocar algo. it's because God wanted to provoke something. Mírenme, por favor.
¿Sabe cuántas iglesias se están muriendo? Do you know how many churches are dying? Va a decir algo que va a sonar duro. I will say a tough thing, Y esto es bíblico. and this is from Yo Bible. hablaba anoche acerca de una iglesia donde Cristo estaba afuera. Yesterday I was speaking about the church where Jesus was outside. ¿Sabe que posiblemente habrán iglesias que Cristo ya no está dentro, está afuera? Do you know that probably there are some churches that Jesus is outside? Y yo le hablaba acerca de la iglesia de la Odisea, And I was speaking about the Laodicea church, donde todos los escatólogos dicen que la Odisea es el tipo de la iglesia apóstata de estos tiempos. and this is an example of the bad churches of these times. Y se habla de la Odisea como la iglesia de estos tiempos. And this Laodicea church is like the churches of these times. Y yo le decía a los hermanos que la iglesia de la Odisea tenía algunas cosas curiosas. Número uno, era una iglesia donde había mucha prosperidad. Diga conmigo prosperidad. And it is curious that it was a church that had a lot of prosperity. Había mucha riqueza. There was a lot of wealth. ¿Y sabe qué? Algo curioso, Do you know that there's something algo curious? curioso de esta iglesia, porque quiero decirle esto para que usted sepa que está dentro del contexto bíblico. I want to tell you the verse. Esta iglesia de la Odisea, This mire, Laodicea mire- church. mire lo que pasaba. Yo le decía a todos los hermanos anoche, en esta iglesia de la Odisea, ellos decían, porque tú dices, le dice Dios, They just say, because you say, yo soy rico I am rich y me he enriquecido and I have get a lot of wealth y de ninguna cosa tengo necesidad. and I need nothing. ¿No es la iglesia de Dios? Hoy en día la iglesia está así. Isn't the church of God that is like this? ¿Sabe cuál es el peligro? ¿Sabe cuál es el peligro de la iglesia de hoy? Do you know what is the danger of the church of nowadays? Es la demasiada prosperidad. Is the wealth. Todos los mensajes son de prosperidad. All the messages are for wealth. ¿Cuál es el problema, hermano? Mire, ¿cuál es el problema que ha tenido la iglesia en Estados Unidos? What is the problem with the United States churches? Es la demasiada prosperidad. Is too much Y wealth. no es que la prosperidad sea mala, And it's not that wealth is not okay. tampoco me malinterprete eso, Don't sino think- que el peligro es que cuando uno ha prosperado, uno se sienta en la silla, como diciendo, no tengo nada, no tengo ninguna necesidad, lo tengo todo. The problem is when you have prospered, you get in your chair and you Entonces- just say, I don't need nothing. El diablo en una manera sutil está usando la prosperidad en muchas iglesias So the devil is using the prosperity in many churches para que se sienten y no vean la realidad del mundo espiritual. so they cannot see the reality of the spiritual life. Y vemos la caída de muchos grandes ministerios por causa del dinero, So we have seen the fall of very por causa great de ministries tanta prosperidad. because of wealth and prosperity. Y yo siempre les he dicho a ustedes And I always tell you que si nosotros hemos tenido éxito en este ministerio, that if we have had success in this ministry, todo se lo debemos al Espíritu Santo. we owe it to the Lord. Porque yo pacté con él hace tiempo Because I had a convenient with him y a long time ago. le dije, Espíritu Santo, yo quiero que tú seas el que vaya al frente de todo. And I say, Holy Spirit, please go forward. Si in esta everything. iglesia está para cosas grandes, If this church is big, es porque todavía el Espíritu Santo dirige y se mueve en esta iglesia. it's because the Holy Spirit is the one that ministers in this Gracias al church. Señor por eso. Thank to the Lord for that. Gracias al Señor por eso. Thank to the Lord for that. Porque sin el Espíritu Santo no hay bendición. Because without the Holy Spirit, there's no blessing. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Without the Holy Spirit, there's no La life. clave del éxito de un creyente está hasta donde su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo, hasta donde su vida está llena del Espíritu Santo. The key of the success for a believer is how much do you have of the Holy Spirit. Pero esta iglesia de la Odisea se jactaba de decir, soy rico, me he enriquecido This is what the y church de nada used to tengo say. necesidad. I am rich and I need nothing. Y sabe, hermano, que el Señor le dijo a esta iglesia, ¿qué le dijo? Do you know what the Lord said to this church? Y no sabe que tú eres un desventurado, Don't you know that you're miserable, miserable, pobre, poor, ciego blind, y desnudo. naked? En esa iglesia, In that church, Jesús, ¿dónde estaba? where Jesus was, Estaba afuera. he was outside. Porque si buscamos el texto, Because if we look at this verse,
del versículo 20 del capítulo 4 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. It says, I am in front of the door and I'm knocking. If you hear my como voice, siempre he I will dicho, go with you. como siempre he dicho, ese texto lo cogemos para evangelismo. Ese texto no tiene que ver nada con los inconversos. Ese texto es para la iglesia. Es para la iglesia. Y muchas veces Cristo no está dentro. ¿Dónde está? Está afuera. Hay que tener cuidado. Hermanos queridos, no permita que la gloria de Dios se vaya del templo. No, señores. Cuidemos esa relación con Él. Cuidemos esa comunión con el Espíritu Santo. Que el Señor no se vaya de tu vida. Take care of your relationship with the Holy Spirit. Don't let Him go away from your life. Yo quiero darle un consejo, iglesia. I'm going to give you an advice, church. Sobre toda cosa que tú debes guardar. Above everything that you have to keep. Guarda tu relación con el Espíritu Santo. Keep your relationship with the Holy Spirit. Y le vuelvo a decir lo que muchas veces le he dicho. And I will tell you the thing that I Al always tell Espíritu you. Santo se le puede contrictar. You can make the Holy Spirit sad. Se le puede herir. You can hurt Him. Se puede apagar. You can turn Him Y se off. puede ir. And He can go away. Y Pablo dice, no contrictéis al Espíritu Santo. And Paul says, don't make the Pablo Holy dice, Spirit no sad. resistáis al Espíritu Santo. Comience bien este año. Por eso le pusimos por título, fortaleciendo lo alcanzado. Hermanos, todos los alcanzados en este año vamos a fortalecer. ¿Qué cosa yo debo fortalecer? Mi comunión con Dios. We have to strengthen what we have reached. ¿Qué cosa tengo que fortalecer? Mi relación con Dios. What we have to strengthen, your ¿Qué relationship with cosa tengo God. que fortalecer? Mi búsqueda de Dios. You have to strengthen your looking Allá for God. allá atrás, ¿qué cosa tengo que fortalecer? What you have to strengthen, Hermano, mi relación con el Espíritu Santo debe ser más fuerte. your relation with the Holy Spirit has to be Más stronger. fuerte. Stronger. Stronger. Más fuerte. Stronger. Cada día más fuerte. Every day stronger. Que haya mayor unidad entre tú y el Espíritu Santo. So you can have Que more haya más communion. armonía entre tú y el Espíritu Santo. More harmony with you and the Holy Spirit. ¿Qué cosa yo tengo que fortalecer? Mi crecimiento espiritual. What you have to strengthen, Este es un año para dar muchos frutos. spiritual Este es un development. año para crecer. This is a year to grow up Y ir más allá. and to go furthermore. Alguien que no en esta iglesia me dijo, Somebody that is not from this church said, a veces siento que los hermanos de Lirio sometimes I feel that the brothers of Little Bayou no se han dado cuenta lo impactante que Dios está haciendo entre ellos. haven't realized the things that the Lord's doing. Yo vengo de inside of afuera them. I come from y outside veo las cosas grandes que Dios está haciendo aquí. and I see the big things that God is doing in this place. Y ella me decía, a veces siento que algunos creyentes locales no tienen los ojos espirituales para ver las cosas que And he están used to say sucediendo. that he thought that people didn't have the spiritual eyes to see what was happening. Así que hoy, hermano, vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Today, give freedom to the Holy Spirit. Aún yo creo que debemos cambiar hasta el esquema de orar. We even have to change the way that we Desde we hoy, pray. procure sentarse en otra silla, no en la misma. Sit in another chair. De hoy, cámbiese hasta de hermano que está a su lado. From now on, even change the brother that is next to Y you. sobre todo, si es un hermano que le gusta hablar mientras se está predicando, mejor sálgase de ahí. And more if it's a brother that speaks a lot. Comience un año nuevo haciendo cosas nuevas. Start a new year doing new things. Si está lleno de canas, píntate el pelo. If you have a lot of white hair, paint your hair. No, los legalistas dicen esta cosa, no, déjame mi cabellera blanca. A mí no me agarran con el pelo blanco. Hermana, comienza vistiéndote de nuevo en otro Sister, estilo. dress better. Hay que hacer cosas nuevas en We este año. have to do new things. Hay que cambiar las cosas, cambie We los have to muebles, change things. cambie las posiciones de los muebles en su casa, cambie ese televisor y dónelo para la construcción. Change the way your TV is or your coaches. Cambie la cama donde usted duerme, póngalo en otro lado así, dele la vuelta así en la cama. Change your bed, turn it. Pero comienza un año haciendo las cosas diferentes. But start this year doing the things El different. que tiene empresa,
Mentaliza y diga, este es mi año para que mi empresa crezca. If you have a business, say, this is the year Este es for el my año de business to grow. desarrollo de mi empresa. This is the year of the development of my Este es un año para business. atreverse a hacer muchas cosas que no nos atrevíamos en los años anteriores. This is a year to dare to do things that we didn't dare before. Alguien que diga amén aquí, hermano. Somebody say amen. Alguien que diga gloria a Dios. Hombre. Somebody say glory to Alguien, God. gloria al Señor, hombre. Déjeme terminar con esto. ¿Sabe cómo yo veo la unción en una iglesia? Do you know how I see the anointment in a church? A mí me regalaron un perfume hace poco I had a perfume some days ago, que ya no quiero ponérmelo and I don't want to use it anymore porque me da miedo. because I get scared. Porque el día que me puse ese perfume de gran precio, Because the day that I used that algunos se perfume, acercaban y hacían, oh pastor, qué bien huele usted hoy. some people used to smell me and say, Pastor, you smell good today. Y me da miedo. And I get scared. O me lo sigo poniendo. Do I use it again? Y sentía que donde pasaba dejaba embriagado el ambiente de ese perfume. And when I used to walk, Que todas las miradas estaban hacia mí. people got just drunk about the perfume. They were looking at me. El Espíritu Santo es más que el perfume. The Holy Spirit is more than a perfume. ¡Aleluya! Hallelujah! ¡Oh Dios! Hermanos, cuando uno está ungido con el Espíritu Santo, Where you're anointed by the Holy Spirit, tú no tienes que impresionar a nadie you don't have to impress anybody, ni llamar la atención. neither call the attention Solo of la people. presencia de Él en ti llama la atención. Just His presence on you calls the attention. Porque hay algo más interesante. There's something more interesting, Es que el Señor declara en este pacto a David, is that the Lord declares in se this declara covenant, como padre He declares as a father, y declara a David como hijo. and He declares David as a son. Y en esta declaración, en este pacto, hay una relación de padre e hijo. And His declaration is a relationship Como between diciéndole a son David, and father. como diciendo a David, ya yo no soy tu Dios, ahora soy tu padre. Diga conmigo, padre. God saying to Diga David, conmigo, like, Dios es mi padre. I'm not your God, I'm Diga, your father. y yo soy hijo de mi padre. Say, I am son Diga, of yo soy my hijo de mi father. padre. I'm son of my father. Hermano, en la práctica es así. ¿Cómo nos mira Dios? How does Dios, look? How Dios does no God nos look mira at you? solamente como Dios. He doesn't look at you as a God. Dios nos mira como padre. He looks at you as a father. ¿Y cómo te mira Dios a ti? And how does God look at you? Te mira como hijo. He looks at you like a son. Diga, mi padre Say with me, my es father Dios is God, y yo soy su hijo. and I am His son. ¿Qué tipo de relación hay entre un padre e hijo? What kind of relationship there is between a father and a Los que son? somos padres entendemos If you're a father, you understand. que si hay una cosa que uno hace es pelear hasta la vida por los hijos de uno. If there's something that you do is fight to death for your sons. Yo he visto mujeres, hermanos, defender a sus hijos con un celo increíble. I've seen women defend their sons. Una dijo, ¡ay del que me toca a mi hijo! One girl just said, Y, yo no "Poor le- the one that touched my y son." una hermana, así se... She was a así se- sister. no sé She qué got era. upset. No sé si era la Tuli, no sé qué era. Y me dijo, ¡ay, pastor, que se metan con mi hijo! Poor the one that treats bad my Porque son. van a saber quién soy. Because they will know who I am. Ahora yo, ¿cómo dirá Dios? Ay de Satanás que te So- meta con mis hijos. Vas a saber quién soy yo. How would God say, "Poor the one that that touches my sons"? Señor. El Señor también le dio como pacto de promesa a David. Le habló de una dinastía. Habló de dinastía. Habló de que su reino sería eterno. The Lord, De sus lomos saldrían muchos reyes. the Lord spoke to David about his dynasty of the kingdom. Y yo encuentro, hermano, que en este pacto de Dios con David era un pacto inviolable. And this pact was, A pesar de los errores, sería inviolable. it wouldn't be changing. It wouldn't change. Yo quiero terminar exhortándole a ustedes I want to advise you
lo primero que sepas que estamos bajo el pacto de Dios. you need to know that we're under the commitment Que of su God. pacto es imperecedero, es permanente. His pact is permanent. Y dentro de este pacto, hermano, nosotros tenemos la bendición de Dios. Alguien decía por ahí, por eso que somos hijos de pacto. And within this pact, we have the blessing of God. Todas las promesas de Dios están a nuestro favor. All the promises of God are in our favor. Nosotros no estamos aquí jugando a ser miembro de una iglesia. We're not here playing to be members of a church. Desde el momento que nos convertimos a Jesús, From the day that we turn nos our life convertimos to en Jesus, sus hijos, we, nos convertimos en herederos we became his son. de todas sus riquezas We became, y con Él juntamente entramos a lo que es la eternidad we have all his richness and y his entramos a eternity. ser parte de su reino. So we became to be part of his Cuando Dios kingdom. mira desde los cielos, lo primero que Él mira, los que son de su reino. When the Lord looks from heaven to here, Los ojos de Dios están atentos a los que son de Él, he sees the ones that are from this kingdom. porque somos parte de su herencia, Because we are part somos parte de su reino. of his kingdom. Y todas las promesas de Dios In every promise en Él siempre serán sí y sí. will ever be yes and yes. Acuérdense que los pactos son inviolables. The pacts are Y sobre permanent. todo los pactos de Dios son inviolables. O sea que todas las promesas que hay en ese pacto se cumplirán en nuestra vida Promises of those pacts a pesar que fallemos. will happen even though we fail. Ahora, hermano, aproveche este momento So use your time y well. vamos a orar para que Dios Let's pray for the Lord confirme todas las partes de ese pacto en to nuestra vida. confirm all the parts of this pact in our life. Y termino diciendo, hermano, que este es un año importante. And I will finish saying that this is an important Año year. de fortalecer lo alcanzado. It's a year to strengthen Como what decía we hace have poco, reached. año de fortalecernos en el poder de su fuerza. It's a year to strength in the power of Año de dirección del Espíritu Santo. his strength. Año de unción del Espíritu Santo. A year of the anointment of the Holy Spirit. Un año de obediencia. A year of obedience. Un año de sometimiento. A year of Un obedience. año de compromiso. Of compromise. Un año de entrega. Y algo que dijimos en la radio, que es importante, Something important that que we este said es in un radio. año para nosotros prepararnos. And this is a year to repair Este yourself. es el año de la preparación en todas las áreas de nuestra vida. This is a year to be prepared. No sabemos cuándo Cristo viene, You don't know when Jesus will come back. pero posiblemente Cristo venga en este año 2013. But probably Jesus will come back in this year. La hora de nuestra redención está cerca. The day is Que la Close. palabra que debe estar marcando nuestro pensamiento es preparación, y habla de fortalecer lo que hemos alcanzado en Él, fortalecerlo. Año de prepararnos, porque en cualquier momento This has puede sonar la final this has to trompeta. be marking your life to strengthen in the power and to be prepared because any day can happen. Vengan unos minutos a este altar a adorar a Dios en otras lenguas. Diga: Espíritu Santo, te amo. Te amamos, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora enamórese de Jesús. Dígale lo que un novio le diría a su novia cuando están los dos juntos. Dígale lo que una esposa le daría a su esposa cuando están solos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Levanta tus manos y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame,
Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.